Galácticos, aquí estamos para hablaros de algo que vosotros ya intuís y que muchos sabéis y que muchos incluso habéis experimentado, y es que no estamos solos en el universo. Este fin de semana además se van a aportar evidencias, pruebas científicas, datos objetivos sobre ello en The Ufology World Congress, ya sabéis, el congreso internacional de ufología más importante del mundo, que se celebra los días 8, 9 y 10 de octubre en el Hotel City de Barcelona. Y por este congreso van a pasar ponentes de calidad internacional muy reconocidos, como es el caso de nuestra invitada ahora aquí en Galaxia. Ella es Paola Harris, es una fotoperiodista italoamericana, reportera de investigación en el campo de la investigación de fenómenos relacionados con extraterrestres. También es una escritora independiente con numerosas publicaciones, especialmente en Europa. Produce la conferencia anual StarworksUSA en Laughlin. Paola además ha estudiado fenómenos relacionados con extraterrestres desde 1979 y está en términos personales con muchos de los principales investigadores en el campo. De 1980 a 1986 asistió al doctor Allen Hynek con sus investigaciones OVNI y ha entrevistado a muchos de los principales testigos militares sobre su participación en el embargo de la verdad por parte del gobierno. En 1997, Harris conoció y entrevistó al coronel Philip Corso en Roswell, en Nuevo México, y se convirtió en amiga y confidente personal. Ella, de hecho, representó un papel decisivo en la traducción al italiano de su libro El día después de Roswell. En consecuencia, llevó al coronel Corso a Italia para el grupo editorial Futuro, y Corso estuvo presente en muchas apariciones en televisión, dio 2 conferencias, luego regresó a Roswell en el verano de 2003 para el debut estadounidense de su libro Connecting the Dots, dar sentido al fenómeno OVNI. Ha escrito además junto al famoso célebre investigador Jacques Vallée un libro imprescindible como es Trinity, el secreto mejor guardado. Y este domingo Paola estará en Barcelona para dar una conferencia bajo el mismo título en la edición de este año de Ufology World Congress, que recordad se celebra del 8 al 10 de octubre en el Hotel Novotel Barcelona City. Paola, bienvenida, welcome. Thank you, gracias. También nos acompaña Mateo, que es miembro de la organización, también nos va a hacer de intérprete. Mateo, gracias, como es habitual. Gracias por la invitación. Hablemos un poco de Trinity, porque mucha gente que nos habrá leído el libro, no sabemos, seguramente no sabrán qué es esto de Trinity. A muchos les suena Trinity porque es la protagonista femenina de la película Matrix, pero más allá hay mucho más allá, ¿no? Y ahí me gustaría, porque es un libro que ha causado mucho revuelo y que incluso cuenta con citas y recomendaciones de gente ilustre o gente que ha ocupado cargos importantes en diferentes gobiernos, como es el caso de Paul Heyler, exministro de Defensa Nacional de Canadá, que dijo sobre este libro: esta es la historia de un acontecimiento que tuvo lugar en 1945 y que hoy en día es aún más importante. Paola Harris y Jacques Vallée han dedicado mucho esfuerzo a la investigación de campo en San Antonio. Ahora es el momento de que su descubrimiento sea revelado al mundo. Paola, para el que no haya leído el libro, que no tenga ni idea, ¿qué es Trinity? What is Trinity? Well, it's a book that's been translated into 4 languages, including Spanish. But Trinity is the name of the location where the atomic bomb exploded. El libro se ha traducido ya en 4 idiomas, incluyendo el español, pero es sobre una ubicación donde ocurrió una bomba. La bomba atómica de 1945. La bomba atómica de 1945. That brought the world into the atomic age. Que trajo al mundo como en la etapa de las bombas. The nuclear age that is so important today, that could destroy the earth. La era nuclear es muy importante ahora en día porque es algo que puede destruir la Tierra ahora. The bomb exploded in White Sands in New Mexico in 1945 to end World War II. It was the explosion that the scientists did secretly to end World War II. Esta bomba fue en 1945, que básicamente fue para terminar la Segunda Guerra Mundial. It was the 16th of July, 1945. 16 de julio de 1945. 1 month later, 2 little boys saw a crash 13 kilometers away.
dos chicos vieron el accidente como a 1 kilómetro de distancia. 1 month later. Un mes después. They watched the crash. They watched it. Lo vieron como se cayó. They went up to the UFO. Fueron a ver al UFO. And they saw 3 creatures alive. Y vieron 3 criaturas vivas. What's important is that this is before Kenneth Arnold, saying the famous Kenneth Arnold that talked about the word flying saucer. This is 2 years before Roswell, 2 years before Kenneth Arnold. Esto fue 2 años antes de que se dieran como estos términos, digamos. By Kenneth Arnold. And 2 years before Roswell. Y 2 años antes de Roswell también. So this crash, I studied for 9 years because the 2 boys were alive. And I could talk to them. Este caso lo he estudiado 9 años por lo mismo de que estos niños siguen vivos y ella puede como tener comunicación con ellos. So in this San Antonio crash, we have the location. En el accidente de San Antonio tienen como una ubicación, un lugar. We have the location. I have been there 20 times. Que ha ido ya como 20 veces al mismo lugar. We have the testimony. Tienen los testimonios igualmente. And the little 9-year-old boy went inside the craft and pulled out a piece. Y hay un niño pequeño de 9 años que fue el que entró para sacar un trozo del lugar este. And so Jacques Vallée, after I was working on this for 5 years, found out there was metal, the piece, you know. Y Jacques Vallée después vio que lo que sacaron de ahí fuera un pedazo de metal. And he called me, and he said, "Take me to the location and the witnesses." Llamó a Paola y le dijo como de, llévame a donde está pasando este tipo de cosas. And we began researching for 4 years after that, so that's 9 years of research. Y empezaron a investigar como 4 años sobre esto, que todo esto incluyó ya 9 años en So total. we're going back to New Mexico. We go back to New Mexico. We go back to New Mexico. Regresaron otra vez a Nuevo México, regresaron otra vez y otra vez. And that is how research is done. Y It eso is not done on the telephone. It is not done to speak to person one time. It's done to go back, to question. esa es la forma en la que se hizo una investigación. Como regresar al mismo lugar y no como llamar una sola vez a una persona o preguntar una sola vez. O sea, lo que ellos hicieron fue como regresar al mismo lugar varias veces para hacer la investigación. So the 9-year-old boy who is now 84, Jose Padilla. El niño que tenía 9 años antes, ahora tiene 81. No, 4. 84 años, que se llama José Padilla. Io sono italiana, I understand l'italiano è come lo spagnolo. He gave me the piece he took from the inside of the UFO. Le dio a Paola el pedazo que sacó. El pedazo que sacó de... Ajá. And I gave it to Jacques Vallée. Ajá. And they are researching at Stanford Research Institute, at Stanford Research Institute, the laboratory there. Se lo dio a Jack para que lo estén estudiando ahora en el instituto de Stanford, ese pedazo. But what is important about Trinity, and I hope everyone reads the book, ¿Qué es lo más importante? Y ella espera que lean el libro, es porque... is that this was no accident. Que esto no fue ningún accidente. The UFO was shaped like an avocado. El UFO estaba como de forma de un aguacate. With a dome on the top. Con un domo en la parte de encima. That looked exactly like the casing, I don't know, the outside casing of the atomic bomb. Okay. Se parecía un poco como a lo mismo que fue el de la bomba atómica, como la misma forma. And the beings, the extraterrestrials, Y los seres que estaban... let the 6-year-old boy
see people falling out of a skyscraper like September 11th. Dejaron al niño que viera cómo se caían las personas, como en el edificio. Una visione. Como una visión. Dejaron como al niño que tuviera una visión sobre cómo caían las personas de un edificio, de un rascacielos. Yes, September 11th. Atentados del 11 de septiembre estamos hablando. Sí. And they gave the two little children, and children tell the truth. Que le dieron a los dos niños y pues la verdad estaban diciendo todo. ¿Y esto cuándo fue? ¿Qué año fue? ¿Cuántos años antes de que acontecieran los atentados? ¿Cuántos años No, antes? es 1945, 45. 1945. In August 16th, 1 month after the bomb, 1 month after the atomic bomb, I don't believe those creatures were on vacation. Que eso pasó en agosto de 2006, pero el 6 de agosto, perdón. Pero que ella no cree que los extraterrestres estuvieran como de vacaciones. Ya. It was a direct message to the planet. Era un mensaje directo al planeta. And we have more evidence than Roswell. Y tienen más evidencias que Roswell ahora. And I want to say one more thing, because if they read the book, they will like this. They will like this. Que tienen otra cosa más que decir, que Sí. si leen el libro, les va a gustar esta parte. When the crash happened, Cuando el accidente pasó, there was all over the ground something that looked like angel hair, which lit up, that looked like, I don't know, we call it angel hairs, fibers. que lo raro, gracioso de esto es que cuando todo estaba en el suelo, que parecía como si fuera cabello de ángel. Como que se iluminaba como si fuera eso cabello de ángel. Y es como... Like a spider web. Como si fuera una telaraña. Una telaraña. Yeah. And the little boys put in a big bag, all of this in a big bag, and they decorated their Christmas tree with it. Muy bien. Y los pequeños niños agarraron como montones para ponerlos en una bolsa y que con esto decoraron su árbol de Navidad. Entonces, para hacer una composición del lugar, se explotó una bomba atómica, eso afectó a un ovni que cayó, ¿no? Se Exacto. estrelló, y entonces José Padilla lo que hizo fue coger un fragmento de ese objeto, volante no identificado, que es el que te mostró luego a ti, Paola. Ese fragmento, que es el que tiene Jacques Vallée y que lo están investigando en la Universidad de Stanford. ¿Se sabe el origen de ese fragmento, de qué aleación está hecho, material? Aluminio. De aluminio. Sí. With fibra dentro. Con fibra dentro. Con fibra dentro. Yes. And the raño, the spiderweb, the scientists think it's fiber optics. La telaraña piensan que es como de fibra óptica. Fibra óptica. Yes. Y hablamos del año 45, ¿eh? Yes. Yeah. Fibra óptica en el año 45. Yes, and they're decorating the Christmas tree. Con fibra óptica. Con árbol de Natale with fibra. Sí. And there were two witnesses, Jose Padilla's cousin, Sabrina, who touched the fibra óptica, and she said it was hot. It hurt her hands. So I have two witnesses for the fibra óptica. Tuvieron dos testigos sobre esto, que eran la sobrina de José Padilla, que dijo que tocó la fibra óptica y que estaba muy hot. Like hot? Yes, hot. Caliente. Caliente, no caliente. It was como descarga eléctrica, como, yeah. ¿no? Como una chispa. So we have two witnesses, and we don't have fibra óptica in 45. We don't have. So there was also pieces of aluminum, long piece of aluminum, that when you scrunched them up, they went back to the same shape. Okay. Que habían como piezas de aluminio que cuando tú las arrugas, cualquier cosa, regresaron a la misma forma. Las piezas de aluminio. What's important, it was the first crash. Que lo más importante de esto es que fue el primer accidente. The Army Air Force was not ready. Que la armada no estaba lista. So they took 8 days to take the craft out. Que tomaron 8 días para quitar como todo de ahí. And they cut the fence because they told Jose Padilla's father that it was a weather balloon.
They had to cut the fence, it was so big. Que tuvieron que cortar como la rejilla de que estaba por ahí porque estaba muy larga porque pensaron que era un... And no, they told his father it was a weather balloon, un pallone sonda. Que le dijeron que a su padre que esto era como un globo aerostático, que... Yes. Le dijeron a su padre que lo que estaba ahí, que el accidente era como un globo aerostático. Yeah, it was the first crash. Ese fue el primer... And the boys, because they're little boys, saw every day of the recovery. O sea, después de eso, los niños vieron como cada día cómo se estaba recuperando toda la And it was situación. 7-day recovery. O sea, 7 days. 7 días de recuperación de Y estar... a mí me interesa la parte en que estos seres extraterrestres comparten esta visión con los niños, la visión de los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué otras visiones compartieron con ellos? Just dreams of clouds and dreams, just dreams they used to dream. But this one vision was important. Que era más que nada como sueños de nubes y este tipo de cosas. Más que nada todo era de sueños de nubes, pero que esta visión que es una de las más importantes. Because 6-year-old boy never saw a skyscraper. Porque un niño de 6 años nunca ha visto como un rascacielos. Claro. Claro, es lo que llama muchísimo la atención, ¿no? Y con tanta antelación, ¿no? O sea, medio siglo antes, prácticamente. Decía Paola que no es el primer accidente. Ha habido más a lo largo de la historia, ¿no? De objetos voladores no identificados, UFOs, ovnis, que se han estrellado o que han sido abatidos. Porque antes decía Paola, dicen que es accidente, pero no lo fue. ¿Fue un accidente o realmente fue la primera contienda, la primera batalla? I think it was a donation. I think it was a gift. Fue como un regalo, es lo que está diciendo. Un regalo. Como una donación, un regalo. Yeah, and it was a message. Con un mensaje. Con un mensaje. Yes, because when I do my investigation, cuando ella hace su investigación, and I am a professor with a degree in education, que tiene una profesión con su grado en educación, I have to look at the timeline when it happens. O sea, tiene que ver como la línea del tiempo, cuándo pasó exactamente. Cuándo pasó. Because Roswell is 2 years later. 2 years later. O sea, Roswell fue 2 años después. Claro. When this planet exploded the atomic bomb, someone paid attention. Que cuando esto pasó en el planeta Tierra, alguien prestó atención sobre esto, como que se dio cuenta de que no íbamos por el buen camino. Ya. Entonces, estos seres también han compartido visiones de cuál será nuestro futuro. ¿Estamos cerca de la extinción? No, all that message that you're talking about, I can understand. I was like waiting. I understand. Yo entiendo. All that comes later in the messages of the contactees. Todo eso viene como después, ya mucho después ya del que ellos han sido contactados. But I think that they began contacting the planet Earth when we became dangerous. Que lo primero fue cuando contactaron al planeta Tierra, es cuando nos convertimos como peligrosos. O sea, peligrosos. Dangerous. We are dangerous. O sea, somos peligrosos. We're dangerous. They're not dangerous. Pero peligrosos para nosotros o para ellos también. Dangerous like for us or for them? For them. For them. For them. We're dangerous for us too. We're dangerous for us too. O sea, que también somos peligrosos para nosotros mismos. Any civilization that can do interstellar travel must be a little bit more evolved than we are. Que cada civilización que pueda hacer como un viajes interestelares tienen que estar un poco más Evoluto. como revolucionados en este tipo de situaciones. Than we are, because we do not do interstellar travel. Sí, porque claro, nosotros no hacemos viajes interestelares ni viajes... De momento. De momento todavía no. Recordamos que Paola ha escrito, junto con Jacques Vallée, este libro Trinity, El secreto mejor guardado. Lo encontráis en todas las librerías, también está en Amazon, está en español también. Un libro del que se han hecho eco, pues como decíamos, ¿no? Pues personas que han tenido poder, han tenido cargos
altos en la administración, como es el caso de Christopher Mellon, que fue ex subsecretario de Defensa bajo las administraciones de Bill Clinton y George Bush, que ha dicho sobre este libro: gracias a la silenciosa y meticulosa investigación de Jacques Vallée y Paola Harris, hay una nueva razón para creer que nuestro gobierno oculta pruebas físicas de tecnología alienígena. Lea el libro y, si se convence, únase a los millones de estadounidenses que buscan una respuesta directa. De hecho, muchos, Paola, teníamos la esperanza de que se revelara información sobre esta tecnología en la reciente desclasificación masiva que ha habido de documentos OVNI en Estados Unidos, que parece que al final se ha quedado en agua de borrajas, porque no han dicho absolutamente nada, ni se ha reconocido absolutamente nada. ¿Tú estás decepcionada con lo que se ha revelado en esta desclasificación? ¿Esperabas más? Well, Colonel Philip Corso, who was my close friend, su amigo, o sea, the day after Roswell, you read the bio. I was friends with Colonel Philip Corso. He worked for the Army in retroingeniería, in back engineering. So he told me that this was the secret to non-disclosing UFOs. O sea, que esto se lo comentó a ella, que esto no era como un secreto para desclasificar a los UFOs. Because why disclose that you have technology that you want to use in the future for war? Porque desclasificar algo de que tienes esta tecnología para el futuro, como para una guerra, sí. To tell the people, como para decirle a las it personas. is logical. Es muy lógico. If we had this technology now, tenemos esta tecnología ahora. My friend Paul Hellyer, ministro de la Defensa canadiense, said it would solve all our problems. Su amigo Paul, que es de la administrativa canadiense, que dice que esto podría ayudarnos con con todos estos problemas que tenemos. O sea, resolver muchos problemas que hay, sabiendo cómo está. ¿Muchos problemas como cuáles? Carbonio, ecología, free energy, la energía libera, multi-tecnología that they discovered from taking apart the crash. There has been at least 93 crashes. Por ejemplo, dice que la ecología, como el carbono, uso del petróleo, that kind of thing. El petróleo, también hablaba de la energía. Dice que todo esto es como problemas que tienen que ver con los accidentes, que han habido como igualmente 93 And accidentes. there's been 93 crashes. Que ha habido 93 accidentes sobre este tipo de cosas. Yes. And you are not going to take a craft and throw it in the trash. Y no vas a tomar como un borrador y ponerlo en el cesto de basura. No, porque you're going to study all of the technology. So the technology is the secret to not disclosing UFOs, o sea, not the aliens. Todo esto, que han sido como los 93 accidentes, se tienen que investigar. Y no solamente es como de, bueno, no sabemos, pues lo dejamos ir. No, todo esto se tiene que ir como estudiar y como desclasificar igualmente. 93 accidentes, o sea, de ovnis, UFOs accidentados. Exacto, ¿no? De accidentes. Les seres, you say, the aliens, they're not worried about them because they have done nothing to us. Entiendo. Sí, o sea que los seres no están nada preocupados porque no nos han hecho nada a nosotros. Nada. No. ¿Pero nosotros a ellos? That's another question. Que esa es otra pregunta. ¿Y tiene respuesta? Of course, the intention is to shoot them, to get the technology, not to go and say hello, come and have a cup of coffee. Que sí, que la intención es más que nada como de, pues, disparar o hacer como daño. La tecnología, no prender un café. O sea, esto no es como para ven y toma un café con nosotros, es más como para hacer daño. ¿Quiere decir que parte de los gobiernos o del gobierno mundial se está preparando para un combate o una guerra contra los extraterrestres? I believe that.
I believe that because the disclosure is coming out of the government and there is a reason, an agenda. Dice que sí, que todo esto es como una desclasificación del gobierno y que hay como una agenda, ya está algo programado. I mean, there is a reason and for the future. And I don't believe in government disclosure. I believe that everyone should study this as a university subject and read and study this, and that is disclosure. Okay. Dice que esto es como más algo que se tendría que estar estudiando como en las universidades, como desclasificar, porque para que todo el mundo se vaya enterando y sea un poco más normal la situación, digamos. Anything that comes from government disclosure has an agenda. Todo lo que viene con la clasificación del gobierno tiene una agenda, ya está agendado para un día en específico. And if we study this as you would study antropología, historia, you will have disclosure. Y como estamos estudiando esto de la antropología y la historia, ya tendrías como ese desclasificación. La verdad. Because there is so much data, there's so much hay mucha data, información. Mucha información. Many books. Muchísimos libros. Many testimony. Muchos testimonios igualmente. That you will find the truth. En los cuales tú puedes encontrar la verdad. But the problem is that everybody goes to YouTube, and that's the truth for them without study. El problema es que muchos van a YouTube y eso es como lo que tienen como para estudiar. Su base es YouTube. As a professor, I cannot take an assignment that comes from YouTube. You have to read a book. Ella como profesora no puede dar como un deber o un proyecto porque, claro, no puede dar algo que venga de YouTube. O sea, tienes que leerlo en un libro. Investigación de campo. Una investigación. Ajá. The source, do you know, say from the source. Sí, desde como la fuente. La fuente original. Andare a la fuente. Testimonio, la fuente. Di tu fuente. Paola, claro, uno puede pensar eso. Una gente que nos está siguiendo ahora en el chat también solo preguntará, a ver, si nos estamos preparando para una guerra contra estos seres, además los hemos atacado, porque parece que no eran accidentes, sino que era más bien ataque en algunos casos o en casi todos. ¿No habrá un contraataque por su parte? ¿O les da igual? ¿O pasan de nosotros? Do you think that like all these like attacks and everything, would there be like an against attack to us? Or would they attack us? Yeah. I don't think, I think we couldn't do anything. No, why? I mean, they would have done that. 1945, you know. 1945, when we exploded. Did you realize that was the atomic bomb in 1945? In the Pacific, we did 800 H-bomb tests, hydrogen bomb, 800 hydrogen bomb tests in the Pacific. En el Pacífico hicieron como 800 pruebas de bombas de hydrogen bomb. Sí, la bomba atómica. No, bomba atómica, hidrógeno. Più grande. Sí, sí. There was UFOs that flew over the Pacific. I interviewed the soldiers. Que hubo UFOs que volaron sobre el Pacífico. Ella entrevistó unos soldados igualmente. And they were watching, the UFOs were watching, but they did nothing. Que ellos mismos dijeron que vieron a los ovnis ver lo que estaba sucediendo, pero no hicieron nada. No hicieron nada. No, nothing. Yeah. They did nothing, but it is insanity that we destroyed the ocean and the coral. Que es muy malo de que lo que hicimos de que destruir el océano y los corales cuando pasaron lo de las bombas. And Greenpeace stopped it. Greenpeace lo detuvo. Yeah, stopped it. Greenpeace, the group. El grupo que hay como de Greenpeace que es con todo para proteger a la naturaleza. Not the UFOs. O sea, lo detuvo Greenpeace, no los ovnis. Recordamos que estamos con Paola Harris,
que tiene contactos obviamente con excargos de la administración, tanto estadounidense como canadiense y también italiana. Personas que realmente le han confesado que sí, que hay tecnología alienígena en su poder y que realmente se sabe de la existencia de ovnis, de los extraterrestres desde hace muchísimo tiempo. No se ha revelado aún, o digamos que nos ha hecho una desclasificación global, que supongo que poco a poco se irá filtrando toda esta información. Pero Paola también está en contacto pues con celebridades del mundo, por ejemplo, de la música o del arte, que también han tenido contactos de tipo extraterrestre. Una de esas personas es Demi Lovato, que el 30 de septiembre lanzó un documental para la NBC donde abordó la experiencia que tuvo con seres extraterrestres. Cuéntanos, Paola, esa experiencia, ese contacto que tienes con Demi Lovato, ¿cómo se inició? Can you tell us how everything started with Demi? She called me on the phone. Ella le llamó al teléfono. And she said, I saw your lecture. Lectures. Le llamó y le dijo como de he visto tu conferencia, digamos. She said, can you teach me what happened in the past? ¿Podrías enseñarme qué fue lo que ha pasado en el pasado? And I mailed her 10 books. A ella le envió por correo postal 10 libros. She read them all. Los leyó todos. Thank God. Gracias a Dios. Demi Lovato, very good. Then she asked me about Ricardo Gonzalez. Después Demi le preguntó sobre Ricardo González. And I told her that my work now was in Latin America. Que ella le contó ahora que su trabajo ahora era en Latinoamérica. Ahora, Latinoamérica, no América. ¿Quién es Ricardo González? Para el que no lo sepa. Hablamos de Ricardo González, pero ¿quién es? ¿Quién es Ricardo González? He is a researcher from Peru. Un investigador de Perú. Bien. And he was supposed to be at this conference. Él tendría que haber estado en el congreso. And he travels the world. Él viaja en todo el mundo. But he has also had contact with extraterrestrials. Y también ha tenido contacto con seres extraterrestres. And she read his books. Y ella igualmente leyó los libros de Ricardo. Entiendo. And she came to Colorado with her bodyguard and all her mother, her bodyguard, her friends. Fue a Colorado con su guardaespaldas, con su madre y con todo su protección, digamos. To listen to the testimony of Ricardo Gonzalez. Para escuchar el testimonio que tiene Ricardo González. Because she wants to do something. Porque ella quiere hacer algo, Demi. For the young people. Para la generación joven. And I also work in Latin America. Ella también trabaja en Latinoamérica. And what we can do on this planet. Y lo que podemos hacer en este planeta. That will not survive. Que no va a sobrevivir. Is raise the consciousness. Es como raise it. Lift it up. Como levantar la conciencia a los demás. Because I studied the UFO nuts and bolts, the concrete UFO material. Ella estudió como algo que está como en concreto y algo así como duro, digamos, en el pasado. Past, with Dr. Hynek, Project Blue Book, as astronomer. Sí. Was Jacques Vallée, physicist, astronomer. All that is evidence, but the only way we can change this situation is the raising of consciousness. O sea, todo esto que ha estudiado con las personas muy importantes, dice que, bueno, ya está ahí todo eso, pero la única forma en la que esto se puede mejorar es como ayudar a las nuevas generaciones a levantar esta conciencia. The bad thing is that the people not bad, but I am 76 years old. Ella tiene 76 años. ¿Sí? And all of the people are my age. They are older people. O sea, toda la gente de su generación pues ya es alguien grande. And nothing will change. Y nada va a cambiar. But the young people, pero la generación joven, the people that are already intelligent and have ideas and creative, ahora son muy inteligentes y tienen muchas ideas ahora, la nueva will generación. Change the planet. Que son los que van a cambiar el planeta. Because I'm convinced my generation did not do very much. Ella está muy convencida que su generación no va a hacer mucho ahora.
Demi, with 3 or 4 programs and music, Demi con 3 o 4 programas o cosas como la música. if it's serious, it has Yes. serio, Que si es algo muy serio, can raise the conciencia del o planeta. sea, puede ayudar a levantar esta conciencia al planeta. Con esto que está haciendo She Demi. wants to live in a different planet. She wants to see the ideal human situation. Ella quiere vivir como en un nuevo planeta, como un diferente planeta, y ver como esta nueva idea, esta situación que estamos pasando. Pero, ¿quiere vivir esa nueva situación o quiere ayudar a construir un nuevo planeta, una nueva humanidad por los mensajes o visiones que ha recibido por parte de estos seres extraterrestres? Hablemos un poco de ello porque yo, si no estoy mal informado, ella tuvo una sobredosis, ¿no? O tuvo Sí, yeah. una especie de muerte clínica, es decir, como si hubiera vuelto a la vida, ¿no? Es decir, murió pero volvió luego a la vida, y en ese lapso de tiempo en el que estuvo muerta fue cuando tuvo una especie de, no sé, de experiencia cercana a la muerte, en la que empezó a contactar con estos seres, ¿no? Y compartieron con ella visiones, sueños. Cuéntanos eso, Paola. Yes, but when this happens, we understand, even in 1945, we live in un mundo multidimensionale. We live in a multidimensional world. Que esto lo que pasó, incluso en 1945 estamos viviendo en un mundo multidimensional. The bomba, went into other O dimensions. sea, la bomba fue también en otras dimensiones. It caught the attention of other dimensions. O sea, llamó la atención hacia otras dimensiones lo de la bomba. When Demi had the experience, she went in other dimensions. Cuando She- Demi tuvo esta experiencia, Demi tuvo estas en otras dimensiones. And she began to send me personal videos of UFOs, but they would appear after an hour of meditation. Que Demi le mandaba como videos personales a Paola sobre ovnis volando, pero después de hacer como una meditación. Una hora de meditación. Una hora de Una hora meditación. de meditación. And then ovni. Y después el ovni, después So, de la meditación. what pregunta do we have to ask ourselves? What question do we have to ask ourselves? La pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros, 1 hour after meditation, you have to go into another space. You have to go into another space and you can communicate. o sea, te tienes como que relajar, o sea, sin ninguna preocupación, y ya es como que así podrías llegar como a tener esta comunicación. I don't meditate. Ella no medita. I don't have time. No tiempo. Que no tiene tiempo. Ahora estaba pensando yo, siempre la excusa que se da, o se tiende a decir, de por qué no hay un avistamiento global, o por qué no se informa a todo el mundo de que existen estos seres y que ha habido contactos de tipo extraterrestre entre las élites del planeta y élites también de otros planetas, es porque la gente no soportaría la verdad, se volvería loca e histérica, pensarían entonces que eso puede ser una amenaza, que nos pueden exterminar a la más mínima. Claro, una pregunta que nos hacemos siempre es, ¿cuáles son las intenciones de estos seres que nos están observando y están aquí en el planeta, ¿no? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué nos observan? ¿Qué somos? ¿Una especie de granja humana? ¿Esto es un experimento sociológico, experimento planetario? ¿Qué hacen aquí? Why are they here? Yeah. I understood everything you said. First of all, my generation has a difficult time digesting this reality. Okay. Más que nada dice que su generación tiene un problema en digerir esta nueva realidad. Yes, religioso, científico. My generation. Su generación es como muy religiosa, muy científico, y Demi Lovato's generation la generación de Demi Lovato already knows there is a multidimensional world. ya sabemos que que hay un mundo multidimensional. And they are not tied to the institutions of religion, politics, and all of that. They are not tied to. They are not legati. O sea, no estamos como muy junto a esa nueva, como a la religión, a la política, ese tipo de cosas. Nuestra generación, la generación de Demi, no estamos como muy unidos a ese tipo de cosas.
the reality of we are not alone La realidad que no estamos solos is very difficult. es muy Very difícil. difficult for some people, Muy, muy difícil para muchas personas. especially the scientific community. Más que nada la comunidad de científicos. So it is a reality that you must justify. It is real, but it's difficult. Es una realidad que se tiene que justificar, pero es muy difícil. O sea, Yeah. justificar esa realidad. Because that means that we are more than just human beings. Que eso significaría más bien que somos más que seres humanos. We are part of a cosmos. Somos parte del cosmos. And what we do affects the cosmos. Y lo que hacemos afecta al cosmos también. Pero entonces no nos van a exterminar, ¿no? They will not exterminate us. No, we will Va a estar exterminate tranquilo. us. Why do we need them? We will Que exterminate nosotros us mismos nos ourselves. vamos a exterminar. Ni somos un experimento en sus manos, no somos cobayas. We are not like an experiment for them. Initially, I think we are related to them. Inicialmente estamos relacionados a ellos. The ancient aliens, history, the Maya, the Egyptians, and all that. Antes. But we have had 2 world wars. We have had the pandemic. We have enough to exterminate ourselves. They don't need to exterminate us. Tuvimos las 2 guerras que tuvimos, la pandemia. Yo creo que las suficientes razones para que alguien nos extermine son muy raras. Somos nosotros. The experiment is not finished. The experiment is not done. El experimento aún no ha sido terminado, finalizado. No, ha sido no terminato, no. There's a generazione di Demi Lovato. The generation that's coming. La siguiente generación que viene, como la de Demi Lovato. Pero entonces somos una creación suya. Yes, I believe that. That's probably true. And because I worked with a military person, he told me there's 52 different races of extraterrestrials. Que le han comentado que hay como 52 razas de extraterrestres. In the manual, en el libro del gobierno. En el libro del gobierno dice que But 52. Ufology has 3: the Greys, the Nordics, and the reptilians. Hay solamente 3. No, the ufology, ignoranti. Los the ignorant, ignorantes. 3: Solamente reptilians, Greys, and Nordics. Dice que solamente hay 3. I grigi, and nordici. Reptilianos, grises y nórdicos, Yes, ¿no? and there's 52 races in the book in the government. Colonel Corso told me that too. Coronel Corso le dijo que en el 52. libro hay 52 razas. En el libro. En el Blue Book. ¿Qué libro? No, ¿Qué libro? no, Blue ¿Qué libro Book. es? ¿De qué libro habla? ¿Es un documento que tienen ahí en el gobierno? No, Blue Book is Air Force and it's only sightings, avvistamenti. No, el libro azul es como avistamientos y ya está. Sí. But what he's asking is, which book do they have the 52 races? It's going to be difficult for me to explain. I was very, very close to a man that did crash retrieval, Clifford Stone, Sergeant Clifford Stone Army. Que era muy unida al sargento So he did crash retrieval. He went to the crashes. con lo del accidente y este tipo de cosas. Yeah, and he was Army, and he said when they would go, they'd have to look at the book to see which says not to kill them because they did first aid. Okay. Que el sargento le dijo que tendría que revisar en el libro qué tipo de raza era, lo que ha pasado, como para que no haga nada en contra de esta Yes, raza. and Colonel Corso said that he saw, and Colonel Corso was Pentagon. El coronel Corso que dijo que está en el Pentágono, That he's 52 different races. dice que hay The 52. same as this man, the same as Clifford Stone. Que también Clifford Stone, And- como que lo mismo dice. And they told me this personally. So this is not gossip. Que
Que se lo dijeron esto a ella personalmente, así que no es nada como un cotilleo ni nada. O sea, ya 2 personas se lo han dicho a ella. Paola, tú eres una gran investigadora y llevas toda tu vida dedicada a recorrer el mundo entero en busca de evidencias de la existencia del fenómeno OVNI, de inteligencias más allá de este planeta. ¿Pero tú has tenido algún contacto de tipo extraterrestre? I know what he asked me, but I don't know if I want to answer it. He said, did I ever have a contact? With Ricardo González, yes. Al principio dijo que sí sabe lo que le preguntaste, pero no sabe si contestar. Dice que sí, que con Ricardo González. Con Ricardo González, sí. Sí, en la foresta. ¿Y qué es lo que viste? Bosque. A man... I don't usually talk about this. Que ella no suele hablar de ese tipo de cosas. I don't usually talk about this, but I saw a man 10 foot tall standing in front of me. That is the contact that Ricardo has. And he was standing in front of me, and I tell him I was terrified. Que vio a un hombre muy alto, que no suele contar este tipo de cosas, y que igualmente Ricardo... 3 metros de largo. Y que está muy asustada y que como este es el avistamiento que tiene como Ricardo sobre este tipo de contacto, digamos. And I was terrified. Que estaba muy asustada. Very terrified. And he gave a message. Él dio un mensaje. He said, if humanity will lead, we will help them. Que si la humanidad va a liderar, nosotros les vamos a ayudar. Si la humanidad va a liderar, nosotros vamos a ayudar. Lead. Liderar. Like leader. Liderar como a... liderar quiere decir despertar o elevar la conciencia. No, liderar como de... will do something. If they will do something. De liderar se refiere más que nada como a dirigir, Ellos van a hacer algo al respecto. He didn't say humanity, he said you. He said if you will lead, we will help. Que le dijeron a Ricardo como de si tú diriges, nosotros vamos a ayudar. That's what they said. One thing, that's it. Pero dirigir hacia dónde? ¿A qué se refiere con dirigir? Lead, the correct information. Como dar la información correcta. Correcto. Do something. In other words, accione. Hacer algo como... I want to remind him, though, that my job, I did all the research, but I really care about the raising of consciousness. Que en su trabajo y este tipo de cosas que ella haya hecho las investigaciones, pero a ella le interesa más lo de despertar de la conciencia. De la conciencia. Muy bien. Siempre se ha asociado, y esto es actualidad, ¿no? Hace poco, como bien sabéis, hubo un terremoto, bueno, en México. Y durante ese terremoto, ese seísmo, hay personas que avistaron objetos voladores no identificados, fenómenos extraños en el cielo. Algo también similar ha sucedido durante la erupción del volcán de La Palma, también en otras erupciones volcánicas o catástrofes naturales que están pasando en el mundo. Se asocian también a avistamientos ovni. Es decir, siempre están ahí cuando sucede algo. ¿Por qué? One of the biggest, I understand. Okay. One of the biggest problems we have is we did not take care of Mother Earth. Uno de los peores problemas que tenemos es que no cuidamos a la Madre Tierra. And so now we are suffering the consequences. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. And we need to turn it around fast. O sea, necesitamos voltearlo, rápidamente. Rápidamente. So, volcano, terremoto, mare alto, logical. O sea, que es muy lógico. They don't want to exterminate us. They want us to live on this planet. But que no nos quieren exterminar, sino lo que ellos quieren es que vivamos en este planeta. Entonces, ¿aparecen para evitar que esa catástrofe vaya más? What he's asking is like if what they're warning is like... Claro, ¿por qué aparecen en el lugar de los hechos? It's like with those catastrophes, like with the volcanoes and everything, are they trying to tell that there will be more of that? Yes, of
course. All the digging for the petroleum, the oil you take from the bottom of the planet, you're going to have problems on there. I mean, everything that we need to develop technology of free energy, so we do not be taking natural resources from where we live. Okay, lo que dice que es que de lo que preguntaste, que sí, que es más que nada como para avisar de que habría más y ese tipo de cosas, y que lo que se tiene que hacer, como estaba mencionando lo del petróleo que escarbaron, y utilizar los recursos naturales, que tenemos que crear como un tipo de energía libre. Exacto. Energia libera. And then l'Amazonia, la foresta Amazonia, I mean, everywhere. We are, how do you say it, in emergency mode, que estamos como en estado de emergencia, digamos. Estamos en estado de emergencia sul pianeta. Del planeta. And it's logical. I mean, if you are awake and you have conciencia, if you are awake, you see this. Y es muy lógico. Dice que si tienes como este tipo de conciencia ya despierta, pues la ves, obviamente, que estamos en emergencia. ¿Estamos en un momento de ascensión o extinción? We make that decision. Nosotros hacemos esa decisión. ¿Y cómo ascendemos? How we ascend. ¿Qué hacemos? What do we do? Meditar. No, Meditate. the correct information. La información correcta. La información es correcta. The correct information. You doing it right now? Que dar la información correcta como lo que estás haciendo tú ahora. Ahora. Be peace within yourself. Be peaceful within yourself. Tener mucha paz contigo mismo. And then if you have peace within yourself, then you have peace with everybody, including them. Y si tienes paz contigo mismo, pues estarías paz con todos, incluso con ellos. Ya para acabar la entrevista, Paola, a mí me gustaría saber hasta qué punto lo extraterrestre está en nuestras vidas. Hay que reconocer que es cierto, y esto es a raíz de los primeros avistamientos ovni documentados que hay, que es a partir de, finales de la primera mitad, comienzos de la primera mitad del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX hubo un salto tecnológico brutal. Es decir, un avance tecnológico científico como nunca antes se había vivido en la historia de la humanidad. Y eso no es casualidad, quizá tiene que ver con esa tecnología alienígena apropiada por los gobiernos, ¿no? Esto, por ejemplo, Paola, ¿esto es tecnología alienígena? ¿Los móviles, el iPad, las tablets, son tecnología alienígena? I don't know. I can't answer that question. No lo sabe y no puede responder esa pregunta. I will only tell you what I know personally. Solamente te va a decir lo que ella personalmente sabe, pero... And with the crash of 1945, con el accidente que pasó en 1945, there looked like fiber optics. Lucía como la fibra óptica. And Colonel Corso said Roswell, they had the high tenacity fibers, the Kevlar and the high tenacity fibers. The creatures had this fabric, like an armor. Yeah, and and Colonel Corso told me there was a microchip in Roswell. So this is what these people told me. So that he had the microchip, high tenacity fibers, and fiber optics, and these technologies came from Roswell that he had in the Pentagon. Lo que cuenta es que, por ejemplo, con el coronel, que toda esta información con el coronel Corso tenía como de que ya les decían de que tenía la fibra óptica, microchips igualmente. Microchip, fibra molto, the high tenacity, very strong. Como una fibra muy gruesa. And the gruesa. night screening, because he said, which is interesting, también tenían visión nocturna. that the creature, the being, los seres had a covering over his eye that they would peel off,
and that he could see all the furniture in the dark, so it was a lens. Okay, que tenían como un lente, que una gafa, uno solo, que con él podrían ver como the furniture, you mean? Yeah, Like, in the dark, they could see the whole room. o sea, podrían ver como en la oscuridad todo el cuarto, toda And la that they habitación. took this lens and they developed the Army, not the Air Force and the Navy, the Army developed high tenacity fiber. The night screening, the night screening device. Que con eso como hicieron como la visión nocturna, ¿sabes? Como Visión con esa... nocturna. Yeah. So when we're looking at a gray clone or being or an artificial intelligence being this big, Cuando estamos viendo a alguien como de este tamaño, de artificial o lo que tú quieras. and he has a big black eye, it looks like it's a lens, a light collecting Y lens. tiene como un ojo como negro y como se quita. Que And es this is lo que the- tiene. Yeah, and Colonel Corso had the lens. He had it in his. He had it. in- Que el coronel Corso lo tiene, como este and they lente. made night screening. They could see at night. Now we have the binoculars for night screening. Ya, It's technology. It's advanced technology. que con esto era como para la visión nocturna, que lo tiene el coronel Corso, y es como ahora que están los binoculares para igual ver, pero sigue diciendo que esto es como tecnología. And everything I'm telling you was told to me by these people, which is La Fonte. La Fonte. It's not gossip or YouTube or anything like that. Y esto que te está diciendo es de gente que se lo ha dicho personalmente a ella, como la fuente. Yeah, o sea, La Fuente. È un militare, o sea, un colonnello. militar, un coronel Corso, o sea, puede decirle a ella, no un cotilleo de YouTube. Yeah. Eso mismo. ¿Hay extraterrestres entre nosotros bajo forma humana? Do we have extraterrestrial like beings with the human form? All Among are us? human form. All. 2 legs, 2 arms, a head. All are human form. 2 legs, 2 arms, and a head. Todos It's a- tienen como una forma humana, o sea, dos piernas, 2 brazos, la cara y... Yeah, it's a universal. It's Way a of universal form. It is logical that the Creator created other planets with other people. Que es como, vale, que es algo muy universal, como de esto de las 2 piernas, los 2 brazos, el cuerpo, Sí. como el creador hizo a todos como la misma... On other Forma. planets. On other, Y en otros I was planetas. very close to Monsignor Balducci del Vaticano. He was my friend. Ella era muy cercana a Monsignor Balducci. Balucci, el señor Balucci, que es del Vaticano. Del Vaticano. And he said that the God, the Creator, created other forms of life on other planets, logical. Que Dios, el creador como de todo, hizo como varias cosas, como igualmente de la misma manera, pues, pero en otros And planetas. other planetas. Sí, yo puedo estar hablando con alguien y esa persona puede ser un extraterrestre. Can I just like talk to someone and that person might be ¿Cómo an lo puedo saber? extraterrestrial? ¿Y cómo puedo saber que es un How can extraterrestre? I know that? ¿Cómo lo puedo saber? You have to do research. Tienes que hacer investigación. George Adamski, in 1950, met with some extraterrestrials that looked just like us. En 1950 hicieron como un contacto con extraterrestres que lucían como George nosotros. Adamski, famoso Un contatista. contacto. The beings looked like us. Los seres se parecían And como they, nosotros. and when he would do lectures in Germany, they were in the car with him. Cuando él daba sus lecturas en Alemania, estos seres estaban en el coche con él. And the people that knew Adamski showed me Polaroid of them. Y Adamski le enseñó unas Polaroids que con ellos. And they look like people. Y lucían como personas. And they accompanied him. Y lo acompañaron a él. And he had a very important message. Y él tenía un mensaje muy importante. And the message was that the economy of this planet needed to shift from a war economy, 1950,
1950s, when Kennedy said we go to the moon, needed to shift from a war economy to a space economy. Okay. Que él tenía un mensaje importante, que esto era sobre la economía. Que la economía que teníamos antes en los 1950, bueno, en los 50 más o menos, que esa economía era más para la guerra y que tendríamos que cambiarlo más hacia una economía hacia el espacio. Today, we have a space economy. El día de hoy ya tenemos como la economía del We have espacio. SpaceX, Elon Musk. We have Branson. We have Bezos. We are shifting to a space economy. Estamos cambiando a una economía espacial. And the beings, the space people told Adamski, if you do that, you will meet us. Y le dijeron a Adamski que si se hacía este cambio de la economía espacial, ya podrían como tener este contacto, o sea, ya podrían conocerse. Sí. Hay quien en cambio ve esta obsesión por la carrera espacial, por conquistar el universo, como una vía de escape ante la próxima extinción del planeta. Porque dicen que va a venir un apocalipsis ecológico, que aquí no se va a salvar ni Dios y que hay que empezar a colonizar otros planetas, empezando por Marte. I know, but it's complicated. Es muy complicado. Because there is no time. And there is no time. There is no time. No hay tiempo. No, there is no time. It doesn't exist. No existe o sea que tiempo. no existe. No hay. Vale. Que no existe. No quiere decir que se vaya a exterminar mañana el mundo. No, vale. Que no hay tiempo quiere decir que como... No existe. No el tiempo no. El tiempo. Entiendo. And in the books of Ricardo González, it says it's already happened. En los libros de Ricardo González dice que esto ya ha pasado. Que ya pasó. We left the planet. Que ya dejamos el planeta. We had to leave the planet. So it becomes very complicated in quantum physics to think like this. Que ya tenemos que dejar el planeta y es más consecuente con este tipo de... Because we live on a timeline. We live a time, you know. We live in ahora. We live in time. Vivimos como en este periodo de que tenemos que vivir en el ahora. So it's difficult for us to think that something already happened. Y es muy difícil para nosotros pensar que algo ya ha pasado antes. So that is not our job right now. Ese no es nuestro trabajo ahora. No, the job right now is to fix what needs fixing, to ajustar. Nuestro trabajo ahora es como arreglar lo que se tiene que arreglar. Yeah, that's our job, to think right now. Que ese es nuestro trabajo ahora. To think about, and to raise consciousness, and to give information. De levantar como esta conciencia y dar información, la correcta. That's it. Eso es todo. Pues esta es la información que os hemos dado, yo creo que es la información correcta, es la información que emana de alguien que va a la fuente, alguien que sabe investigar, que no se queda solo en YouTube, como ha explicado muy bien, sino que va más allá, sino que habla con el testimonio, habla con personas que han tenido cargos importantes en la administración, en el ejército, gente que lo ha vivido de cerca, que sabe que ha habido contactos de tipo extraterrestre, que saben que estos ovnis, UFO, llamadlo como queráis, existe y que esa tecnología existe y que hace tiempo se han apropiado también los gobiernos de ella. Y bueno, estas son las evidencias. Esto lo que ha explicado hoy Paola es solo, la punta del iceberg de lo que os espera este domingo en The Ufology World Congress. Recordad, Paola Harris y los mejores ponentes investigadores a nivel internacional estarán en Barcelona del 8 al 10 de octubre en el Hotel Novotel Barcelona City. Del 8 al 10 de octubre en el Hotel Novotel Barcelona City, The Ufology World Congress. No os esperéis, nosotros también estaremos allí, Pues si nos queréis conocer, nos vemos ahí, nos hacemos unas fotos, charlamos un rato y hablamos de algo tan importante que es saber si estamos solos o no en el universo. Yo lo tengo claro, no estamos solos. Pensar eso es una absurdidad. Ahora, la cuestión es, ¿qué hacen aquí? ¿Para qué han venido aquí? ¿Y qué papel juega la humanidad en todo esto, ¿no? ¿Qué papel jugamos nosotros? Paola, Mateo, gracias por estar en Galaxia. Gracias. Grazie mille. Thank you. Grazie a te. Thank you. Muchas gracias, dice.